Aquí estamos otra vez en un nuevo video de esta sección de nuestro canal que se llama Integritas Fidei, y esta sección se llama Respuestas sobre la situación de la Iglesia. Entonces, aquí soy el Padre Romero para contestar algunas preguntas que me va a hacer un fiel, y la idea es que vamos a tratar en el futuro de que los oyentes de estos videos, las personas que vean este video, pues también nos puedan hacer llegar sus preguntas y que podamos entonces contestarlas. La primera pregunta para el día de hoy es sobre la modestia, sobre cuál es la regla de modestia para las jóvenes, para las mujeres y para las señoras. En sí, cuál es la regla de modestia que tiene la Iglesia Católica y que ha tenido para la vestimenta de la mujer. Bueno, yo creo que para poder contestar, como la vez pasada, ¿no? Si uno pregunta qué es el sedevacantismo, primero tiene que explicar varias otras cosas, ¿no? Primero tiene que explicar cómo está la Iglesia hoy, porque si no, no se entiende y el sedevacantismo parece que no tuviera sentido. Con esta pregunta también, porque esta pregunta, si uno la contesta solamente focalizado en un problema, también puede entenderse mal, y de hecho hay gente que entiende mal también la modestia, así como hay gente que no le presta atención, los modernistas o incluso tradicionalistas, llamémoslos así, liberales, que no le prestan atención, pero también hay aquellos que, digamos que le prestan, vamos a decir así, una excesiva atención, en el sentido que son exagerados. Y entonces la modestia ya no tiene la base que debiera tener. Entonces, vamos a decir así, para explicarlo bien, o sea, hay una virtud, que es la modestia, y se puede pecar contra ella. Ustedes saben que las virtudes, la virtud está en el medio, dicen los autores. ¿En el medio de qué? En el medio de un defecto, o sea, la ausencia de la virtud, y de un exceso. También se puede tener un exceso, de eso vamos a hablar. Entonces, lo primero que yo tengo que entender es que, si yo soy un católico tradicional, ¿verdad? Entonces, yo vengo a honrar a Dios, a la Iglesia, ¿verdad? Entonces, antes de haber un precepto o un mandamiento que me ordena santificar las fiestas y me ordena ir a misa el domingo, yo, como cristiano que soy, tengo que amar a Dios, y para mí tiene que ser, antes de, incluso por decirlo así, que me lo diga la Iglesia, para mí tiene que ser una obligación dedicar el Día del Señor para honrarlo, para darle culto. Entonces el que ama, el que realmente ama a Dios, trata de amar a Dios, trata de comportarse bien con Él, respetar sus mandamientos, su ley, pues entonces lo que tiene que hacer es respetar el lugar sagrado donde viene a darle culto. Entonces, respetar ese lugar. Entonces, por un lado tiene que respetar el lugar sagrado, y por el otro lado también tiene que respetar su cuerpo fuera del lugar sagrado también. Porque San Pablo dice que nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en nuestros cuerpos que han recibido las aguas del bautismo, que han sido marcados, que han sido ungidos con el óleo por el sacerdote, han sido consagrados a Dios y han recibido los sacramentos. Entonces, nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo y yo tengo que respetarlo. Entonces, tengo que respetar la virtud de la modestia. Esto quiere decir que el amor que yo tengo por Dios también se tiene que mostrar en esto,
hay una obligación, ¿no es cierto?, de cubrirse, de cubrir sobre todo en nuestros cuerpos ciertas partes que después del pecado original incitan al pecado. Entonces mi cuerpo tiene que estar cubierto. Y además esa vestimenta que yo uso tiene que ser modesta. Así como no tengo que mostrar aquello que incita al pecado, tampoco, aunque esté cubierto, tengo que dejar ciertas partes en descubierto que incitan al pecado, o tengo que, digamos así, mostrarlas, digamos así, aunque no las muestre. En este sentido, a veces hay prendas hoy en día que son muy ajustadas. Entonces a esto me refiero cuando digo mostrar aunque no las muestre. Es decir, resulta que no las muestro porque están cubiertas, pero es como si las mostrara, porque esas prendas las marcan esas partes, por ejemplo. Entonces este amor que yo tengo por Dios, el deseo de cumplir su voluntad y sus mandamientos, se tiene que traducir en que yo tengo que tener una vestimenta apropiada, una vestimenta acorde con un buen cristiano. Entonces, esto significa, como acabo de decir, que ciertas partes tienen que estar cubiertas y no se tienen que marcar especialmente. Entonces, esto quiere decir que una mujer cristiana, especialmente la mujer, ¿verdad? Porque también el hombre podría pecar contra la modestia, ¿no? Pero especialmente la mujer, ¿no es cierto?, de alguna manera, ¿no?, después del pecado original, la mujer de alguna manera es la que le da la manzana a Adán. Entonces, un poco la mujer es la que está más, la que, por decirlo así, puede presentar más tentaciones a los demás. Por una cuestión natural, el hombre está más inclinado hacia las pasiones bajas que la mujer. La mujer lo está menos. Entonces, especialmente la mujer, pero también el hombre, pero especialmente la mujer, debe tener atención a las prendas que usa, a su manera de vestir, a la modestia en general. Entonces esto quiere decir que la mujer, la prenda que le corresponde es la falda. En Argentina decimos la pollera, la falda, ¿verdad? Una falda que tiene que cubrir sus piernas. Normalmente es una falda que tiene que ir más allá de la rodilla, evidentemente. Y tiene que ser una falda larga. Entonces, evidentemente, esto excluye, por ejemplo, la minifalda, evidentemente, que es una prenda completamente inmoral. Y esto también excluye, por ejemplo, también se podrían hablar de las vacaciones de los fieles, cuando se van de vacaciones, por ejemplo, las playas o las piscinas mixtas, las playas de hoy en día. El bikini, por ejemplo, es una prenda intrínsecamente mala. No se puede usar, un cristiano, un tradicionalista no puede usar un bikini, un traje de baño de este tipo, ¿verdad? Entonces, y debe usar la mujer una falda, pues una falda larga, y la parte de arriba, por ejemplo, los escotes obviamente están prohibidos, ¿verdad? El cuello, pues debe ser un cuello normal, el de la prenda femenina, ¿verdad? Normalmente la mujer tiene que cuidar eso. Y lo mismo los brazos en general, pues deben estar normalmente, deben tratar de cubrirse, ¿verdad? Bueno, eso en general. Tampoco quiero entrar demasiado en detalle, sino simplemente invitar a la práctica de esta virtud, pero de modo especial en nuestras iglesias, porque es el templo de Dios, es la casa de Dios. Entonces,
Entonces, con esto redondeo mi respuesta. Hay una ley, una tradición muy antigua, si yo no recuerdo mal, viene del Papa San Lino, o sea, es el segundo Papa, después de San Pedro, viene el Papa San Lino, mártir además. Él es el que preceptúa que en las iglesias, en los templos, la mujer debe cubrir su cabeza con un velo, debe cubrir su cabeza. Esto ya está en San Pablo, ¿verdad? Que dice que la mujer, en su visión a los ángeles, dice, en honor a los ángeles, tiene que cubrir su cabeza. ¿Esto por qué? Bueno, porque uno de los atractivos de la mujer es su cabello, precisamente. Entonces estamos en la iglesia para honrar a Dios, no para distraernos, ¿verdad?, con la hermosura natural de la mujer, digamos. Estamos para focalizarnos en Dios, ¿verdad? Aunque sea una hermosura, una belleza que viene de Dios porque es creada, sin embargo, estamos en la iglesia para honrar a Dios, ¿verdad? Entonces, es obligatorio en la iglesia el porte del velo. Y es obligatorio, obviamente, el porte de la falda, y una falda larga. Y aquí también aprovecho para hacer una salvedad, porque esto, evidentemente, por eso empecé hablando del amor de Dios, para poner las cosas en su lugar, porque no somos tampoco fariseos, sino que cumplimos con la ley de Dios por amor de Dios, ¿verdad? Y precisamente la mentalidad del fariseo es la de cumplir con la ley, pero se olvida de lo principal, que la ley está fundamentada en el amor de Dios, ¿verdad? Y así me pasó a mí, siendo sacerdote tradicional en capillas tradicionales, me pasó ver chicas jóvenes, ellas iban con su falda, pero era una falda larga, era una falda que iba hasta los tobillos prácticamente, sin exagerar, pero una falda tan ajustada que era casi como usar un pantalón. O sea, para que uno vea, ¿no es cierto?, la falda no tiene que ser una falda transparente, obviamente, o que dé lugar a transparencias, ni tampoco tiene que ser de esta manera, ¿verdad? Ajustada, aunque sea una falda larga. Una falda, a eso me refiero con falda modesta, una falda larga, amplia, ¿verdad? Y lo que hemos recordado acerca de los escotes, las mangas, sobre todo en la iglesia, tenemos que practicar también la modestia, obviamente fuera de la iglesia, empecé diciendo eso, pero especialmente en la iglesia. Entonces, normalmente un buen cristiano, un católico tradicional, una buena cristiana, no usa pantalones. Y sobre todo no usa pantalones ajustados, como por ejemplo los jeans. Porque eso incita también al pecado, porque son tan ajustados que marcan ciertas partes, ¿verdad? Entonces, y evidentemente mucho menos la minifalda. Estas cosas están excluidas de un católico tradicional. Entonces a veces es curioso a veces ver que algunos que son católicos tradicionales se sacan fotos vestidos de ese modo, mal vestidos, ¿verdad? Y tienen que recordar que se puede incitar al pecado, puede haber un escándalo, se puede incitar al pecado. Entonces hay que vestirse apropiadamente, y respetar, en general, respetar nuestros templos, nuestros cuerpos, que son templos del Espíritu Santo, y respetar el lugar sagrado. Entonces, respetar nuestro cuerpo adentro y fuera de la iglesia, y tener cuidado de no escandalizar a nadie. A escandalizar no en el sentido de que se va a horrorizar, no, en el sentido de llevarlo al pecado. A eso voy cuando hablo de escándalo. Entonces,
atención fuera de la iglesia, atención dentro de la iglesia. Y yo creo que, y cierro mi respuesta, y vuelvo al inicio de mi respuesta, el que ama a Dios, pues entiende estas cosas. La segunda pregunta que se hace es sobre la misa. Mucha gente de diferentes grupos tradicionalistas no tienen en claro o no entienden la diferencia o el mal que es asistir a una misa modernista, asistir a una cum o asistir a la fraternidad o la misa sedevacantista. Y muchas personas que, como le dije al principio, son personas que pertenecen al sedevacantismo y que son hijos de personas que han pertenecido al sedevacantismo, pero aún así siguen asistiendo a estos grupos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia y por qué es un pecado ante Dios asistir a estos cultos diferentes? Bueno, la vez pasada me habías hecho una pregunta parecida, no igual, pero parecida. Bueno, lo que pasa, tengo que entender, ¿no? La nueva misa, ¿no? ¿Listo? Un tradicionalista normalmente lo entiende, lo sabe. La nueva misa fue creada por Pablo VI con 6 pastores protestantes, que colaboraron en la creación de la nueva misa. Es una liturgia que fue creada por razones ecuménicas para acercarse a los protestantes. Y esta liturgia omite o esconde o oculta o tapa, por decir así, todo lo que tiene que ver con la presencia real y con muchas verdades católicas. Están como encubiertas en esta liturgia. De manera tal que el breve examen crítico del Novus Ordo Missae, firmado por los cardenales Ottaviani y Bacci, que los tradicionalistas normalmente conocen, o por lo menos deberían conocer todos, haber leído este libro, que no es muy largo y que se encuentra fácilmente en internet, de manera tal que este libro dice que el nuevo orden de la misa se aleja de manera impresionante, tanto en detalle, tanto en conjunto como en detalle, del santo sacrificio de la misa, tal como fue definido por el Concilio de Trento. Entonces se aleja de modo impresionante. Se aleja de modo impresionante de la misa católica, o sea, no es una misa católica. Entonces, esta misa es una misa que está inspirada en el protestantismo, es una misa que está inspirada en el luteranismo. Por lo tanto, si yo entendí eso, no puedo ir a esa misa. Por lo tanto, si yo entendí eso, cometo un pecado yendo a esa misa, porque esa misa no puede agradar a Dios, porque es una misa protestantizada, y hay mucha bibliografía acerca de este punto, ¿no es cierto? Entonces, esto respecto de la nueva misa. Y después, lo habíamos dicho la vez pasada, no solamente la misa fue cambiada, pero también fue cambiado todos los ritos de los sacramentos, incluido el orden sacerdotal, incluido el orden episcopal. Entonces, los cambios son por razones ecuménicas también. Entonces, se perdió la certitud de la validez también de los sacramentos nuevos. Yo ya no lo tengo, porque precisamente al crear sacramentos con una intención de hacerlos parecidos o de acercarse a los protestantes, a la teología protestante, cambio los sacramentos por razones ecuménicas, los nuevos ritos de ordenación se parecen a los ritos anglicanos, que fueron declarados inválidos por la Iglesia. Entonces yo perdí ya la certitud, la seguridad de la validez de estos sacramentos. Razón de más también para no ir. Entonces un católico tradicional peca gravemente si asiste a la nueva misa. Eso tiene que ser claro. En segundo lugar, también lo habíamos dicho la vez pasada, existe la misa del indulto, me habías preguntado la vez pasada, ¿no es cierto? Existe la misa tradicional celebrada
por sacerdotes de la nueva iglesia, vamos a llamarla así, o de la iglesia oficial, como ustedes quieren, ¿no? Quizás ese término no es del todo correcto, pero usémoslo, ¿eh? Entonces, sacerdotes de las diócesis, sacerdotes modernistas que aceptan el concilio, la nueva misa, ordenados con los nuevos ritos, que celebran la misa tradicional. Bueno, existe el mismo problema. Es decir, yo no tengo la seguridad de que están ordenados válidamente. Y además celebran un rito, la nueva misa, que tampoco tengo la seguridad que es válido por este problema que está protestantizado este rito. Entonces, un católico tradicional que entiende de verdad el problema de la iglesia, que conoce esto, tampoco puede ir a esta misa tradicional, porque está celebrada por sacerdotes modernistas, por sacerdotes que aceptan el Vaticano II, la nueva misa, que tienen errores, como vemos ahora y vimos la vez pasada, y además está todo este problema de la validez. No se puede ir. No, pero es una misa tradicional. La celebra el obispo de Seattle, la celebra el obispo de Guadalajara, la celebra el arzobispo de Mendoza, el que sea. No se puede ir. La celebra Monseñor Baciotto en Buenos Aires. No se puede. El católico que entendió realmente cuál es el verdadero problema de la Iglesia, que no es solamente un problema litúrgico, pero un problema doctrinal. Del mismo modo está el caso de la fraternidad. Bueno, en el caso anterior, o sea, la misa tradicional celebrada por un sacerdote modernista, también se podría hablar de los sacerdotes de la Fraternidad San Pedro, que es lo mismo prácticamente que los sacerdotes de las diócesis, en el sentido de que, aunque celebran exclusivamente la misa tradicional, aceptan Vaticano II, la nueva misa, y están ordenados por obispos, que los ordenan con la misa tradicional, pero esos mismos obispos fueron ordenados con los nuevos ritos. No se puede ir. Después nos queda, y para redondear la respuesta, la Fraternidad San Pío X. La Fraternidad San Pío X sabemos que tiene sacramentos válidos. Pero ¿cuál es el problema de la fraternidad? El problema de la fraternidad es que reconoce a Francisco, como antes reconoció a Benedicto, como antes reconoció a Juan Pablo, etc. No se puede reconocer a los llamados papas conciliares. ¿Y por qué? Porque el papa, como la Iglesia, habíamos dicho la vez pasada, son infalibles. Pero yo veo que los papas modernistas, entre comillas, se equivocan cada mañana cuando celebran la nueva misa, que está llena de errores. Se equivocan casi cada vez que abren la boca para hablar del concilio. Se equivocan cuando canonizan, se equivocan en el derecho canónico, se equivocan en la liturgia, se equivocan prácticamente en su enseñanza general, y lo dice la misma fraternidad. O sea, no son infalibles. Pero el Papa y la Iglesia son infalibles. Entonces, estos no son verdaderos papas, porque el Papa está asistido por el Espíritu Santo y es infalible en todas estas cosas que vemos en su enseñanza, en la enseñanza de la fe. Por lo tanto, yo no puedo ir a una misa donde el sacerdote se proclama en comunión con un falso papa, con un papa que hace congresos de Asís, un papa, entre comillas, ecuménico. Entonces, yo no me puedo proclamar en comunión con alguien que enseña todos esos errores. Entonces alguien diría, no, pero es el sacerdote el que dice en comunión con en la misa, pero no son los fieles. La acción es una sola, la misa. El fiel se une a la acción del sacerdote. Y como dice San Agustín, ten mucho cuidado cuando respondes en la misa y cada vez que dices amén, porque ten en cuenta que lo dices seriamente. Amén significa es así, yo lo acepto, yo estoy de acuerdo, yo doy mi aprobación y mi consentimiento. Eso hace un fiel cuando asiste a la misa. Si la misa es celebrada en unión con modernistas ecuménicos, desgraciadamente el fiel da su consentimiento a los mismos errores ecuménicos enseñados por esos modernistas, porque yo no puedo separar al Papa de su enseñanza. El Papa es el maestro de la fe. Si yo estoy en comunión con él, estoy en comunión con sus errores. Y un Papa verdadero, precisamente, no puede enseñar errores. Entonces, no puedo ir a la misa una cum
celebrada por los sacerdotes de la fraternidad. Porque también es una falta, porque volvemos a lo mismo, yo voy a la misa para honrar a Dios, pero de la misma manera que Dios no puede ser honrado, no puede ser alabado como corresponde en una misa protestante, Dios tampoco puede ser alabado en una misa en unión con modernistas ecuménicos, o sea, en unión con sus enemigos, con los enemigos de Dios y de la Iglesia. No se puede, es un pecado grave, dicho de manera fácil. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, padre, ¿qué me está diciendo? Resulta que yo tengo mi tía, mi sobrino, mi abuelo, no sé, un familiar mío que se murió, o que y están los funerales, o tengo un pariente que recibe la primera comunión, o tengo un hermano que se casa, y resulta que se casa con los modernistas. ¿Qué pasa? ¿No puedo ir? En principio yo no puedo asistir a estos ritos, pero llegado el caso yo podría ir, estar presente, pero nunca participar en estos ritos. Por una razón grave, por una razón importante, yo podría llegar a estar presente. Una razón, por ejemplo, familiar. Pero nunca participar en estos ritos. O sea, ¿qué quiere decir participar? Responder, amén, o las respuestas de la misa, levantarse, pararse, arrodillarse. ¿Qué es lo que hace uno en esos casos? Pues se pone en el fondo, se pone en un lugar discreto, hace sus oraciones, como abstraído de lo que pasa alrededor nuestro. No participa, no ponemos el corazón en eso. Esta sería mi respuesta. Dejamos aquí entonces por esta vez y como dije la vez pasada, para ayudarnos en este apostolado, pues si te gustó el video, si te piensas que puede ser de utilidad para otras personas, no dudes en enviárselo a otras personas y en darle un like. Nada más y que Dios los bendiga a todos.